Ahora vamos a resolver los ejercicios. Teníamos pendiente el ejercicio 1. Este ejercicio hablaba sobre el número de calzados que utilizaban las señoras, donde se había hecho un conteo que 10 señoras calzaban el número 34, 30 el número 35, 100 señoras el número 36. Bueno, ¿cómo hacer para calcular la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada? Lo hacemos en el Excel, que se resuelve más rápido. Entonces, yo tengo que ver cuál es el total de mi muestra. Para eso voy a hacer aquí la sumatoria y verifico que estén bien los 500, las 500 personas que respondieron la encuesta. Bueno, vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula? Signo igual se encabezan todas las fórmulas. Tengo que tomar la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 500, pero voy a escribir 500. Enter. Ahora me lo está dando 0,02. Esto lo puedo estirar. Ahí está, muy bien. Este 1 me verifica que este 500 está bien hecha la fórmula. Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia relativa porcentual? Bueno, es la frecuencia relativa por 100. Entonces, igual, esta es mi frecuencia relativa por el asterisco 100. Enter. Ahora estiro la fórmula. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia absoluta relativa? Y esto lo saco de aquí. Frecuencia absoluta acumulada. Primero tengo 10, después le tengo que sumar 30, tengo 40, le sumo 100, tengo 140, ahora le sumo 130, quiere decir que tengo 270, le sumo 120, tengo 390, le sumo 80, tengo 470, sumo 20, son 490, sumo 10, tengo 500. ¿Cómo calculo esta frecuencia relativa acumulada? Y esto se calcula. Signo igual. Tengo la frecuencia acumulada por 100. Perdón, me equivoqué. Es la frecuencia dividida la muestra por 100. Muy bien. Ahora yo tengo que graficar esto. Entonces, grafico. Tomo los números de calzado y voy a tomar también la frecuencia absoluta. Seleccioné este rango. Voy a ir a insertar, columnas, selecciono las columnas, voy a seleccionar el tipo de gráfico. Entonces, ¿qué tengo? En el eje X tengo, este es un gráfico de barras, aquí tengo el número de calzado, aquí tengo la cantidad de señoras. Opa.
cantidad de señoras. Aquí vamos a ponerle el... se borró. Le pongo deshacer y me vuelve a traer con lo que estaba trabajando. Al título del gráfico le coloco cantidad de calzado femenino, cantidad de número de calzado femenino. Entonces, para que no estén mudos, voy a agregar etiquetas. Y ahí tengo mi gráfico de barra terminado. Esto es frecuencia absoluta. Vengo aquí, lo pongo acá y aquí tengo mi gráfico de barra. Entonces coloco aquí gráfico de barra y acá muestra la frecuencia absoluta. Ahora, si yo quiero hacer otro gráfico de barra, pero que me muestre la frecuencia relativa, ahora lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer uno que muestre frecuencia relativa. Me vuelvo al Excel, tengo que seleccionar número de calzado, mantengo apretada la tecla control y ahora selecciono la frecuencia acumulada. Me voy a insertar gráficos de columna, a ver si este es el gráfico que necesito. Sí, selecciono, lo pongo aquí. Se me fue muy lejos. Bueno, este gráfico que está mudo, un gráfico no puede estar mudo, entonces elijo el gráfico que me permite agregar. Entonces aquí que tengo número de calzado, acá que tengo ¿con qué estoy trabajando aquí? Estoy trabajando con la frecuencia relativa. Tengo un total de 500 señoras encuestadas, entonces son señoras encuestadas. Y entonces este gráfico es calzado. Entonces frecuencia relativa acumulada, y puedo pedir que me muestre los valores. Entonces etiquetas de datos, tomo el gráfico, lo copio y lo pego en la presentación. Entonces ahí se pueden ver los distintos tipos de gráficos. Uno de frecuencia relativa, el otro de frecuencias absolutas. Es un ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice contar el número de racimos por planta de vid de la variedad Malbec de una muestra de 500 plantas al segundo año de producción de las mismas en una finca de El Peral en este año. Los valores del conteo fueron los siguientes. Entonces se hizo la recolección de datos, se contaron cuántos racimos había en cada planta. Van a la primera planta, no hay ninguno.
hicieron el conteo de datos. Entonces, van a una planta, hay 10, en la otra hay 8, en la otra hay 6, en la otra hay 3, hay 9. Entonces hay que hacer esta tablita para resumir esta información. Entonces, el conteo es este, 10, 8, 6, 3. Entonces lo voy a ordenar, 10, 8, 6, 3 y así. Entonces, tengo todos estos datos. Los voy a seleccionar, porque estando así desordenado no se pueden trabajar. Voy a ir a ordenarlo. Lo voy a ordenar. Ahora sí, ya teniéndolos ordenados, puedo decir plantas que no tengan ningún racimo hay una. Plantas que tienen un solo racimo hay una. Plantas que tienen 2 racimos hay 3. 1, 2 y 3. Plantas que tienen 3 racimos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plantas que tienen 4 racimos hay 1, 2, 3, 4. Plantas que tienen 5 racimos, bueno, y así uno va haciendo la cuenta. Entonces llega a que hay una planta que no tiene ningún racimo, una planta que tiene un solo racimo, 3 plantas que tienen 2 racimos, 6 plantas que tienen 3 racimos, 4 plantas que tienen 4, 4 que tienen 5, 9 plantas que tienen 6, 8 plantas que tienen 7, 7 plantas que tienen 8, 4 plantas que tienen 9 y 3 plantas que tienen 10 racimos. Entonces hay que hacer los cálculos. Hay que calcular la frecuencia relativa, hay que calcular frecuencia relativa porcentual, hay que calcular la frecuencia absoluta, acumulada y la relativa acumulada. ¿Cómo lo hacemos? Voy a cambiarle el formato que tiene. Si yo selecciono, voy a copiar el formato para que tener este formato así. Bueno, ¿cómo voy a calcular la frecuencia relativa? Dice que es la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. ¿Cuál es mi muestra? Voy a hacer la sumatoria, 50. Bueno, entonces signo igual se encabezan las fórmulas. Dice que es frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra, que es 50. Entonces tengo la fórmula, la hago una sola vez, la estiro y ahí tengo calculada la frecuencia relativa. Ahora voy a calcular frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se calcula? Signo igual se encabezan las fórmulas. Dice que es la frecuencia relativa, que es esta, por 100. Entonces una vez que hice la fórmula, la estiro. Frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo se calcula? Y bueno, estos datos que tengo acá, entonces tengo 1. Ahora, como lo tengo que hacer acumulado, es 1, más el dato que sigue es 1. Aquí que tengo 2, más 3 son 5, más 6, 6, 5, 11, más 4, 15, más 4, 19, más 9, 28, más 8, 36, más 7, 36, 43, más 4, 47, más 3, 50. Llegué al 50, que es el total de la muestra, quiere decir que está bien. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa acumulada? Frecuencia relativa acumulada. Bueno, signo igual se encabezan las fórmulas. Tengo 1 dividido el total de la muestra, que es 50,
total de la muestra. Ahí que tengo por 100. A ver si es cierto. ¿Por qué por 100? Porque es porcentual. Relativa porcentual. Bien. Ahora que ya tengo hecho los cálculos, si te copio el formato, si me queda bonito. Quiero hacer un gráfico de frecuencia absoluta, con la frecuencia absoluta. Entonces voy a insertar un gráfico de columnas y aquí lo tengo. Una vez que seleccioné, serie no me sirve, lo elimino, elijo el tipo de gráfico que me permita colocar el eje X, que lo que tengo aquí son racimos por plantas. Aquí que tengo plantas, los gráficos tienen que tener un título. Entonces es frecuencia absoluta, frecuencia de racimos por plantas. Puedo pedir que me muestre los valores, agregar etiqueta de datos. Bueno, entonces está este gráfico, me lo voy a llevar a la presentación. A ver, mirando que estuviese bien. Vamos a borrar el fondo, vamos a borrar este fondo. Entonces aquí tenemos frecuencia absoluta. Vamos a ponerle absoluta acá para absoluta. Y ahora vamos a hacer uno de frecuencia relativa acumulada, porque estábamos en frecuencia absoluta, pero para calcular acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, tengo que seleccionar los racimos, mantengo apretada la tecla control, me vengo a la frecuencia absoluta, voy a insertar gráficos de columna o de barras. Una vez que tengo hecho el gráfico, voy a elegir el modelo que me permita colocar eje X que diga cantidad de racimos. Tiene que decir, no recuerdo qué decía el ejercicio. Racimos, cantidad de plantas. Pucha. Cantidad de plantas. Cantidad de plantas, porque llego a mi muestra que es de 50, son las plantas que se analizaron. El título del gráfico, entonces este va a ser frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada de racimos en plantas. Racimos, bueno, en plantas. Una de racimos en planta. Y vamos a sacar esta serie que me está ocupando lugar y no lo necesito, y le pongo mostrar etiquetas. Y ahora me copio el gráfico y lo llevo al Power. Entonces ya en el título del gráfico le hemos puesto que esto es frecuencia absoluta y que es frecuencia acumulada, y lo muestra el gráfico.
voy a ir archivando. Muy bien, ahora el tercer ejercicio dice tipos de comidas que prefieren los turistas. Las variables que se van a ocupar es X1, que son las pastas, carne asada, pescados y mariscos, comida rápida y vegetarianos. Entonces, del muestreo se le hace la encuesta o la entrevista a 36 turistas. Pastas lo eligieron 6 turistas, carne asada 10 turistas, pescados y mariscos 6, comida rápida 11 y vegetarianos 3. Entonces, de esa información, que es la que acabamos de decir, 6, 10, 6, 11, 6, 10, 6, 11, hay que calcular frecuencia relativa porcentual, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada porcentual. Vamos al Excel, lo tenemos aquí. Entonces, ¿cómo calculábamos la frecuencia relativa? Signo igual se encabezan todas las fórmulas. Es el número, la frecuencia absoluta, dividido el total de la muestra. La muestra eran 36, creo. Vamos a sacar los decimales, dejamos en 2. Voy a hacer el autosuma acá para verificar que sean los 36. ¿Está bien? Estiro la fórmula, entonces tengo, esa es la frecuencia relativa. Entonces esto se calculaba, dijimos, frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. Hago un clic acá, frecuencia absoluta lo tengo en G4, el total de la muestra 36. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Es la frecuencia relativa porcentual. Es la frecuencia relativa por ciento. Entonces, signo igual, esta es la frecuencia relativa por 100. Algo está mal. Borramos. Por 100 es 17. Si hoy pongo igual esta celda por 100 igual, saco todos los decimales, ahí está, ahora sí. Esto está fácil de ver porque uno lo ve que por unidad seguida de ceros, uno si simplemente corre la coma en 2 lugares le queda 28, corre la coma 2 lugares queda 17, corre la coma 2 lugares 31, corre la coma 2 lugares 8. Entonces esto que se calculó aquí es la frecuencia relativa. ¿Cómo calculo la frecuencia absoluta acumulada? Esto es 6. Si a este 6 le sumo 10, tengo 16. Si le sumo 6, tengo 22. Si le sumo 11, tengo 33. Y si le sumo 3, tengo 36. Es decir, que le he ido sumando el valor siguiente. ¿Cómo hago para calcular la frecuencia relativa acumulada porcentual? Al ser porcentual es por ciento. Signo igual, tengo este valor, perdón, no es ese valor, es este valor dividido el total de la muestra por 100. Tengo que sacar los decimales y ahora sí, la estiro. Está mal. Tiene que ser acumulada. Hay algo que no anduvo. Es signo igual, entonces si tiene que ser acumulada será esto dividido el total
la muestra, que es 36 por 100, porque es porcentual. A ver ahora. Ahí está. Tiene que llegar el 36, que es el total de mi muestra, es el 100% de los datos, el 100% de los encuestados. Muy bien. Ahora quiero yo graficar esto. Voy a graficar la frecuencia absoluta. Bueno, selecciono aquí, me voy a insertar gráficos. Vamos a poner un poquito más acá. Pongo aquí. Dije que teníamos que elegir el tipo de gráficos. ¿Qué es lo que es esto? Son las comidas, los tipos de comidas que podían elegir los turistas. Esta es la cantidad de turistas que respondieron. Entonces es cantidad de turistas, o sea que 6 turistas eligieron la comida 1, 10 turistas eligieron la comida 2, y el título del gráfico lo vamos a poner para que sea, para que lo entendamos. Este es un gráfico de barras, gráfico de barra. ¿Y qué es lo que está mostrando este gráfico de barra? Está mostrando la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Bueno, este serie no lo necesito y ahí me quedaría. Ahora voy a seleccionar las comidas, mantengo apretada la tecla control, voy a buscar las frecuencias acumuladas porcentuales, voy a insertar gráfico, vuelvo a hacer lo mismo, elijo el que me permita colocar títulos, el valor de del eje X, acá son las comidas, acá están la respuesta de los turistas respondieron que comían, cantidad de turistas, el título, entonces este es un gráfico de barra, pero es una frecuencia. Acá que seleccione, acá selecciono, wow, volvamos, aquí seleccioné la columna de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, título del gráfico, aquí tengo frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa acumulada porcentual. Tipos de comidas elegidas. Esta serie no la necesito. Y ahora voy a copiar los dos gráficos y los voy a llevar a la presentación. Muy bien. Grabamos.